Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos de Chocolate. Vamos a seguir con la serie sobre el crédito del IVA y cómo los cambios legislativos nos lo han robado. Hoy nos toca hablar del artículo 16 y las reformas que ha tenido a lo largo del tiempo. Les voy a dejar en los comentarios un enlace al artículo para que vean todos los detalles, sentencias y demás en las que se basa los comentarios que voy a hacer sobre esto. También porque ha salido una noticia de que la autoridad de Irlanda ha recibido un requerimiento de SAT para que se le mande información de quienes tienen Airbnbs en Guatemala. Les voy a dejar el enlace al video que habla precisamente sobre eso, que yo ya lo había dicho hace algún buen tiempo, que quienes tenían Airbnb en Guatemala tenían que emitir la factura correspondiente por esos arrendamientos. Así que les dejo esos dos enlaces para que puedan tener más detalles sobre el asunto. ¿Qué sucede? El artículo 16 en nuestra ley del IVA es la que actualmente da la procedencia del crédito del IVA. Pero este artículo no estaba redactado de esa manera originalmente. El artículo 16 lo que tenía era la regla por excepción, cuando no procedía. Y decía que no procedía cuando no estuviera vinculado con el proceso productivo del contribuyente. Eso es básicamente lo que teníamos en ese artículo. Entonces, el crédito fiscal, el crédito del IVA estaba definido en el artículo 15, por lo que cualquier cosa que cayera en el artículo 15 era crédito fiscal. Esa era la regla general. ¿Y cuál era? Era el impuesto que se le había cargado al contribuyente en sus adquisiciones. Luego el artículo 16 decía que no procedía, y era la excepción a esa regla general del artículo 15, no procedía cuando esas adquisiciones no estuvieran vinculadas con el proceso productivo del contribuyente. Y así era como se manejaba básicamente. Entonces, no teníamos una regla general, artículo 15, y luego teníamos la excepción, artículo 16. ¿Qué sucede? Bueno, una de las primeras reformas agrega que no genera crédito del IVA la adquisición de bienes, y que esa parte de esos bienes que no tienen esa vinculación va a ser parte del valor para depreciación. Esta reforma, desde mi perspectiva, era primero incorrecta, innecesaria y antitécnica, porque si ya eran adquisiciones de bienes que no tenían vinculación, ya estaba dicho que esa era la regla de excepción, no generaba crédito del IVA. Y el crédito y el monto de IVA pagado en esa adquisición, entonces se regía ya por el artículo 38 del impuesto sobre la renta vigente en ese momento, que decía que el IVA, cuando era costo, era un gasto como tal. Entonces la reforma en ese sentido tenía que haberse hecho en el impuesto de la renta, por eso es que es antitécnico. ¿Qué sucede luego? Hay una siguiente reforma en la que todavía lo amplían y dice que no procede el crédito del IVA cuando no sean gastos que generen gastos necesarios para la generación de renta o conservación de la renta como tal. De nuevo, una reforma totalmente antitécnica, porque utiliza términos del impuesto sobre la renta para definir cuándo procede o no procede el crédito del IVA, que no tiene absolutamente nada que ver. Los tribunales, digamos, hicieron muchísimas sentencias, cometieron muchísimas sentencias y criterios sobre esta imposibilidad de usar términos de una ley respecto a otra para definir instituciones propias de eso. Entonces, para el crédito del IVA no teníamos por qué usar reglas del impuesto sobre la renta. Esta se modificó y llega a la reforma actual que tenemos, en las que nos dice que ya no es una regla de excepción, ya no nos dice cuándo no procede el crédito del IVA, sino nos dice cuándo procede, y nos remite a el concepto de procede crédito del IVA cuando está vinculado a un proceso productivo, y luego nos da las definiciones de ese proceso productivo. Y aquí es donde las cosas se ponen, digamos, feas, porque el artículo 15 ya no importa, ya no hay una regla general de cuándo tenemos crédito del IVA, ¿sí? Y nos da una regla específicamente de autorización de crédito del IVA, y nos deja esos conceptos y esos términos de vinculado al proceso productivo, y nos empieza a dar reglas como tal, lo que empieza a estrechar el derecho a ese crédito del IVA, y adicionalmente le deja una gran discrecionalidad a la administración tributaria respecto a qué y qué no puede ser sujeto de crédito del IVA. Lo curioso es que muchísimos asesores y muchas veces la misma administración tributaria empiezan a utilizar
las reglas del impuesto a la renta para definir el proceso productivo y hablan que no procede el crédito del IVA porque esos gastos no son necesarios para la generación de renta y no tiene nada que ver la generación de renta con la definición de proceso productivo que tiene la ley del IVA. Un tema que debería de ser declarado inconstitucional y creo que se intentó en algún momento y la Corte no lo concedió del todo, eso no estoy seguro, pero no puede, hay una delegación al reglamento de la ley del IVA para definir cuándo sí y cuándo no procede crédito del IVA. Y esto no es aceptable porque el principio de legalidad, que ya lo hemos visto en esta serie de videos y artículos sobre el crédito del IVA, el principio de legalidad lo que nos dice es que procede, es una atribución exclusiva del Congreso y cuando es una atribución exclusiva del Congreso no puede ser delegada. Y eso debería de ser comprendido por las autoridades constitucionales en cuanto a que no es permitido la delegación de las bases de recaudación. Y efectivamente el crédito del IVA es una base de recaudación. Es más, es la base de recaudación del IVA para mantener ese principio de neutralidad que es lo que hace que el IVA sea un IVA. Entonces, les dejo el enlace para el artículo, ahí hay muchísimo más detalle y muchísima más información, ahí van a ver los textos de los artículos en los diferentes momentos y extractos de las sentencias que hablan sobre cómo no puede utilizarse la terminología del impuesto de la renta para el IVA y al revés. Así que espero que les haya gustado y vayan a profundizar en el enlace del artículo que les dejo por ahí. Esto fue Impuestos de Chocolate, mi nombre es Mario Archila, nos vemos la próxima.